hermana, como bien dijo nuestra hermana Gaby, es un aprendizaje que Dios da constante. Ella agradecía, ¿no? Ella agradecía en su oración y siempre es tener gratitud ante el Señor por todo cuanto, pues cuanto Él hace y cuanto seguirá haciendo. Em, el orar con la reverencia que esto tiene es haber aprendido y entendido que todo este tiempo hemos estado constantes recordándolo, hermanas. Recuerden, la jogma, que di muchas palabras, em, esa jogma, hermanas, que significa la sabiduría, quien es la que te va otorgando el Señor conforme va habiendo una anulación del ego de esta carne. La profecía como tal hemos recibido del Señor es la que saca lo oculto de nuestros corazones. Hemos dicho muchas veces que decimos ser, pero cuando se manifiestan nuestras obras, nos damos cuenta que no hay sabiduría de lo alto, porque las emociones todavía no están sujetas, pero la palabra de Dios que la trae porque Él es la sabiduría, hermana Vero, tiene su micrófono abierto. em, esa sabiduría que Él nos entrega hace que con la constancia haya esa anulación de todo lo que viene en oposición con Dios, del ego, de la soberbia, de la insensatez, de la mentira, de todo lo que tiene que ver con el ego del ser humano, con la carne. Así que definitivamente, mi hermana Vero, tiene su micrófono abierto. ¿Podría cerrarlo, por favor? Muchas gracias. Bueno, se fue. Este, eh, la inteligencia que el Señor nos otorga es a través de este proceso. Necesitamos entenderlo, porque creo que hay bastante tiempo y hemos contado que mientras haya vida, que es Dios en nuestra mente, en lo que somos nosotros, mientras esté Él, mientras haya vida, está la esperanza de rescatarnos de cada cosa que interviene con la santidad que Él nos quiere otorgar. Es algo muy hermoso ver todo lo que Dios hace o lo que ustedes se dieron cuenta que el Señor hace en el aprendizaje, en la corrección. Un año. El día de mañana cumplimos un año ininterrumpido. Gracias. Gracias de igual manera. Tú, mi hermana Gaby, diste gracias a las otras hermanas que son parte de la administración, pero yo te doy gracias también a ti y a ellas, a ti, a Janet, a Nancy, a mi hermana Lorgia, Adelita, mujeres que el Señor fue quien llamó para este servicio, que han puesto los dones y talentos al servicio del Señor, cual debe de ser. Gracias por su perseverancia, mis hermanas, por su arduo trabajo, por no detenerse, por continuar. Este pasaje bíblico de Filipenses 3 siempre ha sido mi estandarte, como muchos otros, pero creo que es el que más, con el que más me identifico, porque es lo que ha hecho Dios en mi vida.
darme las fuerzas al igual que a ustedes, otorgarme la perseverancia, el ánimo de lo alto, la fortaleza, la fuerza para poder proseguir sin fluctuar ni rendirme jamás. Jamás. Es lo que Pablo dijo y expresó. A esa meta, mi hermana, que no tiene nada que ver con que si te veas bonita, con que si tengas buen cuerpo, con que si tengas buena voz, con si tengas buen rostro, buena cara, buen cuerpo. Esto no tiene que ver con lo perecedero, lo que se va a desvanecer, lo que no le importa al Señor porque Él no ve con los ojos humanos, como nosotros como humanos. Él ve más allá. Y si pudimos ver el cambio en nosotros y el aprendizaje durante este año, ¿qué será si seguimos de aquí en adelante hasta la venida de nuestro Rey? Si seguimos lavando nuestras ropas con la agua de vida que Dios dejó para que fuésemos limpias. No había una disciplina y recuerden lo que hablamos, ¿no? La hermana Gaby hablaba de que ella ponía prioridad un ejercicio que los médicos dicen que te va a hacer bien. Pero recuerden que nosotras, como exhibidoras de Él, tenemos y somos llamadas a anunciar las buenas nuevas de salvación. Ella decía, primero busca el reino de Dios. El reino de Dios es otro nombre de nuestro Señor Yehoshua, de nuestro Señor Jesucristo. Es otro nombre de Él. El reino de los cielos se acercó. Vino y no le reconocieron. Así que si nosotros buscamos primero, y en esa palabra de buscar es dejarnos encontrar, porque no hay nadie que busque a Dios, dice la Escritura, no hay ni uno solo que le busque. Así es que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, es esto que hemos experimentado. La justicia perseguirás, así está escrito. La justicia también es Dios. Así es que mientras nosotros tenemos en la mente buscar otro tipo de cosas, vengamos al reino de Dios. Vengamos a la justicia para perseguirla. Para entender que el pago de deudas es necesario. Si el shalom significa el pago de deudas, de estar bien con el otro para no venir delante del Creador, porque también está escrito. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve a ponerte a cuentas con él y después me traes tu ofrenda. El hoy haber aprendido y entendido qué significa esto es de gran bendición, hermanas. Entonces, si el shalom es el pago de deudas, cuando el Señor nos dice que nos da el shalom que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no tiene. El mundo está en contienda. Unos a otros se tiran, se ven mal, se hablan mal, dicen chismes o cosas incorrectas delante de la persona y a veces hasta llegan hasta los golpes en el mundo. Pero no las que estamos con el reino de los cielos.
no las que le hemos conocido y no solamente de a oídas le oímos, sino ahora nuestros ojos le ven. El Señor nos ha dado ese pago porque Él pagó por nosotros. Para nosotros es inconcebible que Él haya dado su vida, el shalom que sobrepasa todo entendimiento. No logramos entender que Él fue el primero que pagó la deuda de cada una de nosotras. Si nosotros estamos en el mundo, no podríamos percibir todo esto, toda esta maravilla que el Señor hace diariamente, continuamente, no se cansa, porque nos ama, nos ama. Dice la Escritura, no porque ustedes me hayan amado, porque todo el mundo puede decir que ama a Dios, pero sus obras están muy lejos de exhibir que le aman. Muchos pueden decirlo, igual los que se dicen ser creyentes. Con tu boca me clamas, mas tu corazón está lejos de mí, porque con tus hechos me has negado. Es necesario saber para poder entender. El aprendizaje constante que el Señor nos ha dado es grande, hermanas, grande. Y yo agradezco grandemente por ello, por ser portavoz, ser partícipe, que el Señor nos haya hecho partícipes de esta obra. Nada es de nosotros. Él nos hizo partícipes de su maravillosa obra. La hermana también decía que ella había cambiado el ejercicio por, por estar aquí en la oración. Y fue con lo que yo inicié, con lo que inicié ahorita. Y el Señor nos dice que vengamos a Él para ejercitar nuestros sentidos, que es otra cosa con la que el Señor nos ha insistido en este tiempo. Porque precisamente son nuestros sentidos los que se ven embriagados y se ven confundidos por el enemigo. Y si nosotras no estamos prestando atención a la vida, a la palabra, ayer comentábamos en Shabbat que si seguimos enfermos mientras nosotros estemos en este cuerpo, seguimos enfermas de pecado. Hasta que el Señor no venga y quite esta enfermedad, este pecado totalmente, haya una transformación de lo que es corrupto o incorruptible a lo que es incorrupción. Seremos a semejanza de Él, porque le veremos tal cual es. Hoy no le podemos ver porque Él es santo, santo, santo. Entonces, cada que nosotros venimos al ejercicio de nuestros sentidos diariamente, entonces conoceremos verdaderamente la Jokma, la sabiduría, la anulación de todo esto que hay todavía en cada una de nosotras. El venirnos a ejercitar constantemente nos va a ayudar más, porque hay mucha gente que es atleta y muere. Muere de infartos al miocardio, mueren de, de que su cuerpo está extenuado de cansancio, mueren. Y hicieron ejercicio como el médico les dijo.
está bien hacerlo, pero yo creo que está mejor primero venir a ejercitarse en el Señor y después hacer lo que el cuerpo necesita. Es algo maravilloso venir a ejercitarnos, amadas hermanas. Es hermoso venir ante la presencia de Dios. Y creo que no solamente Gaby pudo haber dicho algo acerca de todo este año. Yo creo que cada una de nosotras podemos decir algo de todo este proceso que Dios ha hecho durante un año. ¿Recuerdan lo que les dije? Cuando un atleta va a competir, lo ponen en un régimen alimenticio severo. Lo ponen en un régimen de dormir las horas adecuadas para que su cuerpo esté óptimo. Lo ponen a largas horas de entrenamiento. Tiene muchas cosas que hacer ese atleta de alto rendimiento para ejercitarse para lo que va a competir y ganarse una medalla. Hoy nosotros, amadas hermanas, estamos ejercitándonos para una vida para siempre. Para que aprendamos que nosotros estamos corriendo la buena carrera que nos va a llevar a la salvación, ¿sí? Pero que lleva un esfuerzo, que lleva el estar ejercitándonos constantemente, el alimentarnos de su palabra. Ese atleta tiene que tener hidratación y una comida especial. Nosotros la tenemos. Diariamente venimos y comemos de este alimento espiritual que nos está santificando y nos está lavando y nos está preparando y es la medicina que necesita este cuerpo. Si ustedes ven, por eso el apóstol Pablo lo decía, porque él vio las primeras Olimpiadas de aquel tiempo y él veía que corrían por una corona corruptible, que era de hojitas, que no recuerdo cómo se llama, y corrían desnudos. Empezaron a amar su cuerpo por ver que era atlético y se entregaban a pasiones vergonzosas porque se enamoraban de sus propios cuerpos. Y él vio esto, él vio esas carreras y vio el sacrificio, por eso dijo, el ejercicio de nada aprovecha para vida eterna. Cada que nosotros venimos, hermanas, estamos ejercitando nuestros sentidos y nuestro cuerpo. Al principio creo que para ustedes fue difícil, pero dicen los expertos que después de un mes de estar constante, el cuerpo se acostumbra. Si algunas de ustedes no tenían por costumbre llevar a cabo esta gran bendición de acercarnos ante el Creador del universo, como hoy lo hacemos de día y de noche, déjenme felicitarlas. Las felicito porque hemos aprendido y entendido muchas cosas que antes no hacíamos, que antes no llevábamos a cabo, pero que gracias al Señor hoy vemos en nosotros un despertar, un entendimiento, una inteligencia, una sabiduría de lo alto, un ánimo, un esfuerzo. Y solamente lo podemos lograr a través de Él, amadas hermanas. ¿Por qué decíamos e insistía yo que nuestros sentidos se ven capturados por el enemigo? Porque eso es como él trabaja.
Por eso es que tenemos que siempre estar constantes, alertas, atentas. Hermana Gaby, Betty tiene su micrófono abierto. Atentas y alertas porque el adversario está ahí esperando alguna distracción tuya y mía. Por eso es que tenemos que estar vigilantes en cuanto a nuestros sentidos. Y voy a leer un pasaje. Marcos 9. Voy a empezar a leer desde el 14. Y es cuando el Señor, este pasaje es cuando el Señor sana a un muchacho que está endemoniado. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo una multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un ruaj tumá, un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espuma, y cruje los dientes, y se ve y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, y dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Ruach Tumá, el espíritu, vio a Yehoshua, a Jesús, se sacudió con violencia el muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espuma. Y Yehoshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces se echa en el fuego o en el agua para matarle, pero si puede usted hacer algo, tenga misericordia de nosotros y ayúdenos. Yehoshua le respondió, todo le es posible al fiel. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayude por favor a mi incredulidad. Y cuando Yehoshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el Ruach Tumá, el espíritu inmundo, clamó y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Yehoshua tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jamás, hermanas, es necesario que podamos entender que la fidelidad es de Dios y que a pesar que sus discípulos estuvieron caminando con él y él les dio el aprendizaje, cuando no pudieron porque se asustaron, se amedrentaron por lo que vieron. El ejercicio que Dios hace
todo lo que ha hecho a través de este año y todo lo que hace en los años atrás, no solamente porque este sea especial, lo que ha hecho anteriormente con cada una de nosotras, va preparándonos para lo que ellos fueron preparados. Y cuando se dio esta tarea, no la pudieron llevar a cabo. Y Él les dijo, oh generación incrédula, falta de fidelidad. Nuestras Biblias en Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Incorrecta traducción, porque no se trata de ti. No se trata de ti, de lo que tú creas, porque ellos supuestamente creyeron, pero no pudieron sacar a este espíritu inmundo. Entonces, la verdadera interpretación, en lugar de si puedes creer, al que cree todo le es posible, es todo le es posible al fiel. La falta de fidelidad, hermanas, que es la incredulidad, está casi como incrustada en los creyentes. Por eso es necesario entender que en el hebreo no existe la palabra creer, sino exhibir. El Señor les dijo, oh incrédulos, oh faltos de fidelidad, ¿qué no han trabajado junto a mí? ¿Qué no les he enseñado todo lo que tenían que saber para este tipo de, este, de eventos que se sucedieran? Porque no se trata de lo que tú pienses o como tú creas, sino se trata de exhibir lo que Dios te ha entregado. Y Dios les entregó mucha enseñanza. Caminaron junto a Él, comieron junto a Él. Cuando pasan ciertas cosas y ustedes tienen temor, no están exhibiendo la fidelidad. No están exhibiendo a Dios y lo que Él nos entregó a través de su palabra. El padre del muchacho le dijo, inmediatamente le dijo, y clamó a él diciendo, ayude a mi incredulidad. Ayúdeme a serle fiel. Lo que nosotros conocemos como poder creer. Necesitamos seguir aprendiendo y entendiendo esto, hermanas. Todo le es posible al fiel, es para cada una de nosotras. El que ha exhibido lo que ha aprendido constantemente. Yo me puse a pensar cuando Dios me dio esta palabra. Y muchas de ustedes saben lo que yo pasé. Y muchos también me decían, hermana, Dios la ama. Dios nos ama a todos, por eso se entregó. No es que yo sea especial. Pero cuando vino esta palabra a mí, pude entenderlo, que no era porque yo fuera especial ni porque Dios me quisiera más a mí que a todos los demás, porque el mismo sacrificio fue para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que se entregó para que todo aquel que en él exhibe fidelidad sea salvo. Todo le es posible al fiel, al que exhibe lo que Dios le ha enseñado, sin temor, sin temor. Yo no tuve temor de lo que me pasó. Nunca nos quejamos mi esposo, mi familia y yo, a pesar de que no podía respirar, a pesar de que no podía comer, a pesar de que fue muy duro el decir, señora, despídase de su familia, los médicos, porque va a morir.
Nunca tuve temor y Dios lo sabe, no miento, Dios lo sabe que es cierto. Este rescate, hermanas, todo le es posible al fiel, es por exhibir lo que Dios ya te otorgó, no porque seas favorita de Dios. Siempre hay algo. Este espíritu que tenía él, dice, espíritu mudo y sordo, sal de él. ¿Cuántas de nosotras al hablar, cuántas de nosotras al hablar hemos hecho esta grandeza que Dios hizo y que le mandó a sus discípulos? Al destapar oídos. A que esas personas a las que les hablamos, hermanas, con la fidelidad de Dios, tenían un espíritu mudo, sordo, ciego, que los hacía cojear espiritualmente, andar mal delante de la presencia de Dios. Muertos, hemos levantado muertos, hermanas, muertos en sus delitos y pecados. El Señor nos libertó. Cada una de nosotras fuimos libre de algo. No hemos entendido, pero todo le es posible al fiel, al que exhibe. Y después de todo esto, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, y aquí va la respuesta para una de ustedes que me dijo, igualmente enojada, acerca de el ayuno, hermanas, no se hace para recibir un favor. No se hace el ayuno para recibir algo de parte de Dios. El ayuno no tiene que ver con eso. Cuando Dios le dice, este género no sale más, sino, no puede salir sino con ayuno y oración, no radica en las obras que tú puedas hacer, el abstenerte de alimento para convencer a Dios de algo. No radica en las obras, sino en el poder de Dios. Al entrar nosotros ante su presencia, amadas hermanas, hay poder de lo alto, hermanas. Hay poder de lo alto y necesitamos empezar a entenderlo, a aprenderlo, a entenderlo y después a exhibirlo. Todo le es posible al fiel. Por eso es que siempre estoy insistiendo esto, porque probablemente no me pudieran haber entendido antes, porque toda la gente tiene en su cabeza que es por lo que él haga. Y tú y yo no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios. Todo lo que somos hoy es porque Él ha hecho en nosotros. Y voy a compartir parte de la enseñanza del día de ayer, porque es necesario también. Dice en Éxodo 34:27, y Hashem dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Hashem 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, las 10 promesas que conocemos como los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinaí con las 2 palabras del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios.
Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y he aquí que la piel de su rostro resplandecía como rayos de luz, y tuvieron miedo de acercarse a él. Por eso Miguel el ángel, perdónenme. Por eso es que en la pintura que pintó Miguel Ángel acerca de Moisés, se le ven como unos cuernos, porque son los rayos que emanaba. Y él lo pudo percibir así, y así lo dibujó, le hizo la escultura. El Éxodo 34-31 dice, entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los principales de la congregación vinieron a él. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Hashem había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo, un velo. Eso es una máscara, es como una máscara que le cubre, más ve, es una palabra. Puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Hashem para hablar con él, se quitaba el velo. Se quitaba esa máscara hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, sacaba rayos. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba otra vez a hablar con Dios. El Señor en la parashá pasada nos habla de levantar la cabeza, y también nosotros lo hablamos. Lo hablamos en una enseñanza que también se dio, no sé si antier fue que esa enseñanza se dio. También lo hablamos. Se dio la enseñanza y también se dio la oración. Necesitamos, amadas hermanas, comparar. Hay que comparar. La parashá nos hablaba de levantar nuestra cabeza. El levantar nuestra cabeza, más hermanas, como bien lo dijimos, es el servicio que nosotros estamos entregando al Señor. El que el Señor haya levantado nuestra cabeza, amadas hermanas, es la responsabilidad y el compromiso de mantenernos ahí con Él. Ese memorial que Dios le dijo a Israel que tenía que tener delante de Él es la permanencia con Él. Y si podemos comparar lo que acabo de leer, que su rostro de Moshe resplandecía, el levantar nuestra cabeza, amadas hermanas, esa es una revelación de Dios a nosotros. Segunda de Corintios 3:4 dice, y tal confianza tenemos mediante Mashiach, ante Cristo, no que seamos competentes por nosotros mismos. Cuando se levantó la cabeza de estas personas que iban a estar al servicio de Dios en permanencia y en gran responsabilidad, les dio unos oficios y unos encargos. Éxodo 30:11. Nosotros no vamos a ser competentes por nosotras mismas para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia viene de Dios. Por eso es que el ayuno no tiene que ver nada con que tú, entre más dejes de comer, más vas a recibir de Dios. Porque la competencia no es tuya, no es lo que tú le vayas a entregar a Dios, es lo que Él tiene para darte a ti, a nosotros. No es nada de nosotros mismos. Moshe no tenía nada.
Él subió y estuvo 40 días. Tú puedes ayunar. En Yom HaKippurim nosotros ayunamos, cerramos nuestra garganta de la comida que está en este mundo y que es perecedera y comemos solamente lo espiritual en Yom HaKippurim. Y ya no aguantamos un día porque ya tienes hambre. Y las que se ponen en oración para ablandar el corazón de Dios, supuestamente, escuche, no es así. Y no lo digo, hermanas, por hacerlas sentir mal. Lo digo como siempre, por el aprendizaje que Dios quiere que tengamos cada una de nosotras, su pueblo. Moshe estuvo 40 días y 40 noches sin alimento. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Alguna de ustedes me puede decir cuál fue el resultado? Fue que... El pueblo se perdió, hermana. ¿Que qué, mi hermana? Que su pueblo se perdió, se No, corrompieron en ese tiempo. no, mi hermana. El resultado de que él estuviera allá arriba, independientemente de que fue tanto el tiempo que pasó eso con el pueblo, es que su rostro resplandeció. La competencia y el encargo que el Señor nos está dando más, hermanas, porque Él levantó la cabeza de todos para ser eh, sacerdotes. Todos decimos, en el cristianismo se decía, y no sé si lo sigan diciendo, pero todos somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿De verdad? Solamente lo dicen, pero no lo entienden. La competencia y el encargo que Dios te da es que el que ilumina nuestras vidas. Moshe subió y estuvo sin comer porque estuvo comiendo palabra de Dios, por eso bajaba iluminado del rostro, con la presencia de Dios, porque estaba en la cima con Él, en intimidad con Él, escuchando todo lo que Dios tenía para darle, para que Él escribiera todo lo que el pueblo tenía que hacer, todas las ordenanzas y todo lo que tenía que haber después que se construyera el templo, donde Él iba a habitar. Toda esta comunión, hermana, que tuvo con Dios en ese tiempo, lo iluminó. De tal manera que cuando él descendía, ¿sí? Esa luz se iba apagando. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Hacer luz a las naciones. ¿Cómo vas a ir a hacer luz si no vienes con Él? ¿Cómo vas a venir a hacer luz de las tinieblas que hay allá si no hay una competencia en ti? Ah, pero tú quieres ir a hacer luz a las naciones y hablarles de Dios cuando tu casa está sin luz. Cuando avergonzado de que esa luz se iba, Moshe se ponía un velo, como una máscara. ¿Cuántos de nosotros, hermanas? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto más máscaras de que somos creyentes, pero no damos la luz que viene de Dios? ¿Cuántos decimos ser creyentes y las obras que se hacen no tienen nada que ver con Dios? Por eso es que el ayuno no tiene que ver con las obras que hagas, porque dejes de comer. Eso no tiene nada que ver porque no son las obras. Es el poder de Dios quien obra. Por eso tal confianza tenemos en el Señor. Porque no somos competentes con nosotros mismos, sino con lo que Dios nos ha puesto. No es que podamos pensar algo de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. La competencia y el encargo, amadas hermanas, nos ilumina. El Señor en Éxodo 33:10 les dijo, mi rostro irá contigo, le dijo a Moshe.
Y este rostro, esta iluminación de Dios, este su poder que va con nosotros, es el que nos hace competentes. Moshe nos muestra aquí en esta parashá, hermanas, el ideal, el prototipo de lo que debíamos de haber sido nosotros, lo que debió de haber ocurrido con nosotros. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del pacto de renovado. Él nos hace competentes cuando levantamos nuestro rostro a Él. En aquella promesa que le hizo a Moshe, le dijo, mi rostro irá con ustedes. Es su rostro lo que ha brillado en nosotros y nos hace ministros competentes. Segunda de Corintios, el 3:6, no dice que la letra mata. La letra, la enseñanza nos acerca, pero no es suficiente para la vida eterna. Mas el Espíritu, el poder de Dios, vivifica. No es suficiente levantar la cabeza y decir yo, porque muchos dicen, como dijo Isaías, envíame a mí, Señor, yo iré. No era suficiente levantar la cabeza y recibir la luz. El propósito era que nuestro rostro brillara como el de Moshe. Porque una cosa es levantar tu cabeza, el rostro, y recibir la luz, y otra es ser luz a las naciones. Por eso es que es tan complicado para muchos. Es que no me oyen, es que no me entienden, es que ni en tu propia casa has sido luz. ¿Cómo quieres ir a las naciones? Moshe mostraba el prototipo que debería de ser en nosotros, pero ni el de él era suficiente, porque se apagaba porque todavía no había venido la revelación, hermanas. Hoy ya no podemos apagarnos porque la luz vino a este mundo. Moisés es un ejemplo de lo que va a pasar en los postreros días. Cuando el rostro del Señor se manifieste y le veamos tal cual es. La letra, la instrucción, es la que nos acerca al Señor. Pero muchos la leen, pero no la llevan a cabo. Muchos la leen, pero no hay suficiencia para cuando venga Dios y tengan vida para siempre. La letra, la palabra nos pone en ese contacto con Dios, amadas hermanas. Pero necesitamos entenderla. Evidenciarla, no con lo que podamos hacer nosotros. No somos nosotros, nada tiene que ver con nosotros. Es la luz de Dios. Es la luz de Dios. Y la ausencia de la luz es la oscuridad. La palabra del Señor nos pone en contacto con Él. Moshe subió sin revelación, sin comprensión de lo que vería. Pero la gloria de Dios, hermanos, el poder de Dios lo hizo brillar.
La letra como tal, como muchos malos, perversos que agarran la Biblia para hacer cosas incorrectas. Ellos no tienen la vida en sí mismos. Toman la palabra, pero no hay poder. Si ellos no tienen a Dios en sus vidas verdaderamente, la letra en sí misma no da la vida, ni la sabiduría, ni la inteligencia, ni el entendimiento. Es el poder de Dios. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír, el escuchar, el emuná, en la fidelidad? Es la fidelidad nuestro Dios y Salvador Yehoshua HaMashiach. Su poder, el Ruach HaKodesh, se recibe por la fidelidad. Nadie puede decir que tiene fidelidad o fe, como le llaman, si no tienen a nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach. Por eso dice, el Espíritu es el que vivifica, el poder de Dios. Por eso tú has exhibido, tú has dado testimonio, tú has creído. Juan 6:63. El poder, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son poder y son vida. La letra sola. Muchas andan comiendo aquí, comiendo allá y donde quiera, y quieren engordar de conocimiento. La letra sola no da vida, hermanas. Se necesita la competencia que viene de Dios. Y Dios hará que brillemos como Moshe. Que la luz que Él nos entregó, hermanas, y la permanencia no se acabe, no se apague. Necesitamos esa iluminación. Necesitamos, hermanas, entenderlo. Segunda de Corintios 3:10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Esta gloria es más grande por el poder de Dios, el poder del Ruach HaKodesh, el poder de su santidad, el poder por la fidelidad de Dios. Aarón miró que Moshe resplandecía y le dio miedo ver a su hermano como reflejaba la gloria de Dios, pero no era permanente. Imagínense cómo será cuando sea permanente. En Hebreos dice que Dios quitará las cosas movibles, las que crean disminución en lo que Dios ha hecho en nosotros, y dejará las inconmovibles, las eternas, las que nuestro Dios Yehoshua nos dijo que nos prometió. Es necesario, hermanas, que sigamos insistiendo y que permanezcamos. Tenemos que permanecer. Ya no podemos esconder nuestros rostros porque no iluminamos. Y se nos mandó a hacer luz con la luz del Señor y con su poder. Segunda de Corintios 3:12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza.
no esconder nuestro rostro. Y no como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de que aquello que había de ser disminuido, o sea, una gloria pasajera, eso que brillaba por un momento, tendría que iluminarse constantemente. Hoy, amadas hermanas, a todos se nos ha llamado a ser sacerdotes. Esa idea original, no poniéndonos máscaras de que iluminamos, no poniendo máscaras, velos de que somos creyentes, pero no tenemos el poder de Dios ni su luz que brilla en donde quiera que te pares. La revelación que hoy hemos tenido del que es bueno, del Evangelio, para muchos que no han entendido, no significa que la Torá fue abolida, porque el Señor dijo, no he venido a quitar, a abolir, sino a dar el perfecto cumplimiento. La revelación del Evangelio, amadas hermanas, la palabra del que es bueno, significa la renovación de este sacerdocio al cual el Señor hoy levantó la cabeza. Y vuelvo a repetir, la levantó para un compromiso y una responsabilidad, una permanencia en Él, porque si no somos permanentes en Él, no vamos a tener la luz del Señor en nuestras vidas para brillar como Él nos mandó. Por eso es que quise volver a retomar la parasha. Porque ustedes han visto cosas buenas desde que hemos sido permanentes durante todo este tiempo. Porque cada una de ustedes, así como leí el pasaje de este muchacho que había sido cautivo por este espíritu inmundo, muchas hemos sido cautivas por muchas cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es poder. Y donde está el poder de Dios, el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, al rostro del Señor. De gloria en gloria. Pasamos de una gloria antigua de un ser humano perverso, pecaminoso, dado al vino, a los vicios, a las mentiras, a todo lo que hacíamos antes, a una gloria nueva, a la presencia del Señor, amadas hermanas, donde está el poder. El Ruach HaKodesh, a través de su palabra, liberta. Hay libertad en la revelación de su palabra y nos da santidad. Nos va santificando, hermanas, poco a poco. Permanencia. Cuando estas personas pagaron el cofer, era para esto, para ser instruidos, para ser capacitados. Pero ellos tenían que ser permanentes. ¿O acaso ustedes en el mundo pagan un curso y no van? ¿O pagan un curso para recibir lo que ustedes tienen que llevar a cabo? Porque al mundo se le da y a Dios no se le da ni se le pone atención. ¿Por qué le damos migajas de nuestro tiempo? ¿Por qué lo ponemos a Él por cola y no por cabeza?
No vamos a recibir lo que Dios quiere darnos si no somos permanentes para esa competencia que Él nos está preparando. Él nos dijo cuando se fue de este mundo, nos dijo que nos dejaría un consolador, el poder, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le puede ver. Por eso a los que son puros, todas las cosas son puras. El mundo no puede percibir las cosas que son del espíritu porque están en la carne. Pero nosotros que anhelamos esa gloria venidera y ya no estamos en la carne como antes estábamos, entonces podemos percibir las cosas que vienen del poder de Dios. El mundo no las puede percibir porque no le ve al Señor ni le conoce. Pero nosotras le conocemos porque mora en nosotros y estará con nosotros porque el Señor lo prometió. No os dejaré huérfanos, dijo en Juan 14:18. Vendré a vosotros. Ese consolador, ese poder que Dios nos otorgó, que Dios dejó, hoy, amadas hermanas, es nuestro consolador. Él es el consuelo que necesitamos a diario para recibir su instrucción, su capacitación diariamente, constantemente. Para eso nos han levantado la cabeza, para aprender, para brillar. Por eso tenemos que venir al abogado preventivo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno tiene pecado, abogado tienen para con Abba. Mashiach es nuestro abogado. Mashiach es nuestro juez. El poder de Dios, el Espíritu Santo, como algunas de ustedes lo conocen, no es una persona aparte. Es el poder del mismo Dios del universo. Es la mente de Dios. Es aquel mecanismo que da vida, que justifica, que permanece, que abunda en revelación. ¿Cómo queremos avanzar? ¿Cómo? Si no somos permanentes en la instrucción de la palabra. ¿Cómo queremos permanecer? ¿Cómo queremos ser luz a las naciones? Si no venimos a ser competentes, no venimos a que nos enseñe el Señor, a que nos revele el Señor, para que seamos competentes en las buenas obras que Él nos dio, para que brillemos. Si no venimos, no obtenemos revelación. No tenemos capacitación que necesitamos constante. Entonces, si no venimos, no recibimos la revelación de Dios, que es a través del poder de Dios, estamos inertes. Así como ellos, todos los de la antigüedad, por eso es que no había un cambio, porque se les hizo costumbre ir a ofrecer el sacrificio por el pecado, llevar al animalito. Cada que peco lo voy, lo compro y lo entrego. Y esa víctima inocente moría por lo que yo hice. Y entonces ellos ya empezaron a hacerse costumbre, que pecaban, iban y compraban y lo entregaban. Pecaban, iban y compraban y lo entregaban. Pero no entendieron nada. No entendieron para qué era eso, perdón. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La letra no es suficiente, hermanas. El poder de Dios es el admirable. Es al que necesitamos constantemente. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de su gloria en Yehoshua HaMashiach. Recuerden, su gloria es la faz de Dios, la cara en la cual estuvo Moshe y la que Dios le dijo, mi cara, mi rostro irá contigo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que pueden ver nuestros ojos y aún de lo que no pueden ver. Ante usted, Señor, ante usted estamos apagadas, porque no hemos sido permanentes ni constantes, Señor. Cuando usted le dijo a Moshe, nos dice a nosotros, mi rostro irá contigo, ¿de qué temes? ¿Por qué no puedes hacer las cosas como no pudieron exhibir los discípulos y echar ese espíritu inmundo? Porque no exhibes lo que te di. Señor, perdónenos. Venimos ante usted, Señor, con toda reverencia, sabiendo qué significa esta oración. Un juicio constante, Señor, para venir ante su presencia, a entregar todo aquello que sigue pesando, Señor, ese pecado que nos asedia y del cual venimos a despojarnos ante su presencia, Señor, para que levante esta transgresión, para que perdone, Señor, esta iniquidad, este pecado, esto que hemos dejado de hacer, Señor, esto que aún no comprendemos. Perdónenos. Ayúdenos, levántenos, Señor, como hasta el día de hoy, para seguir comprendiendo y saboreando, Señor, las mieles de su maná. Esta palabra, Señor, diaria, que se da de día y de noche, es la revelación de usted, Señor, para el conocimiento de su pueblo, para seguirlo preparando, para seguirlo exhortando, para seguirlo animando, para seguirlo embelleciendo, para seguir limpiando esas vestiduras para cuando usted venga, Señor. Síganos limpiando y seremos limpios. Síganos sanando y sanaremos, Señor. Síganos quitando lo sordas, lo mudas, lo ciegas, lo incompetentes. Porque nada viene de nosotros, Señor, sino solo viene de usted. Es su poder, Señor, quien hace la obra. No es lo que nosotras pongamos, ni las palabras más bonitas que podamos decir. Su palabra es bella, es hermosa. Es más preciosa que las piedras preciosas y que el oro. Y cada una de nosotras, Señor, venimos ante su altar con acción de gracias. Le agradecemos grandemente por todo cuanto nos ha dado, Señor, por todo lo que nos sigue dando,
por la expresión de su gloria, Señor, por su gracia, por su bondad, por su piedad, por su amor entrañable, por esa solidaridad, Señor, que lo caracteriza. Gracias. Porque a pesar, Señor, de que fallamos, de que claudicamos, de que no somos constantes, usted permanece fiel. Ayúdenos, así como dice su palabra, Señor. Todo lo es posible al fiel. Todo le es posible al fiel, al que exhibe lo que aprendió, al que da, al que exhorta, al que anima, al que abraza, al que pone un oído para escuchar, al que ayuda a levantar, al que alumbra a otros. Síganos dando de su luz, Señor. La necesitamos para ir a hacer luz a las naciones, como usted nos dijo que teníamos que ser. Sean luz como yo soy luz. Sean santos como yo soy santo. Cuando experimentemos, Señor, todas estas cosas hermosas y maravillosas, empezaremos a entender que el levantar nuestra cabeza, Señor, es un llamado. Es un llamado, es un recordatorio, Señor, a reconciliarnos con usted con un compromiso constante, una participación, Señor, en este servicio hermoso, Señor, porque usted nos hace partícipes de este reino venidero. Que tenemos que ser partícipes con un compromiso, Señor, y una permanencia constante. Gracias le doy, Señor, por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias por este grupo, Señor, que es suyo. No es mío ni de nadie. Es suyo, Señor. Que usted tuvo a bien, Señor, abrir un 17 de marzo del 2024. Gracias. Gracias, Señor, por Janet, por Andrea, por María de los Ángeles, por Elisha, por Lorgia, por Adela, por Carmen, por Marta, por Isabel, por Elsie, por Liud, por Gaby, por Verónica, por Tau, por Milagros, por Ingrid, por todas las que no pudieron estar, Señor, porque solamente usted sabe por qué no pudieron estar, pero que usted está atento a que ellas regresen para escuchar y hacer, para exhibir, para ser capacitadas constantemente. Por ellas, por las que no pueden, Señor, sé que usted está ahí. Por las que escucharán después y por las que usted seguirá trayendo, añadiendo, trayendo, rescatando esas ovejitas, Señor, y trayéndolas a su redil. Toda Rabá, Señor, por todo lo que usted nos da. Toda Rabá por su pueblo Israel. Toda Rabá por este tiempo tan hermoso, Señor, y de tanta bendición. Que no nos creamos que somos algo, Señor. Que solamente teniéndole, usted exhibe las personas que podemos ser. Gracias le doy, Señor, por este principio de semana, por todo lo que usted nos ha otorgado, por nuestras familias, por nuestras vidas, por la salud que nos ha dado. Y aunque no la tengamos, Señor, en usted nos sostenemos. Gracias. En su nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén.